Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que hoy nos escuchan en esta sección Más allá del pico, y quiero invitar a nuestros invitados que se sumen a esta charla, Francisco y Wendy, si pueden ir entrando, por favor. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Después de un rato, y Hola. Que te encargas de todo, entrevistas, todo. Muy bien. Para que no se aburren, para que no se aburran de mí. Digo, más bien para que no me extrañen, manera. para no aburrirlos. Pues bienvenidos. Y déjenme platicarles algo. Hace algunos programas, creo que 3 anteriores o 2, habíamos dejado un tema, de hecho una definición que se llama sindemia, y que en algún momento íbamos a abundar en ella. Entre estos programas del día de hoy, probablemente nosotros leímos o escuchamos que hubo una comparecencia por parte de los responsables del manejo de la pandemia en México, y llama mucho la atención pues la manera en que una senadora se confrontó en este caso a los responsables y decía que la comida, en este caso, ni los gansitos ni los refrescos causaban la pandemia o que la agravaban. Yo de hecho lo anoté porque particularmente me llamó la atención y me puse a investigar precisamente lo de la sindemia, porque se maneja ese término ya, algunos periódicos lo han manejado, redes sociales. De hecho, hay un documental muy interesante de la BBC de Londres, y me gustaría precisamente en esta sección de Más allá del pico poner algunos puntos sobre las IES respecto a sindemia. Pero antes de que yo hable, porque luego me extiendo en una explicación, me gustaría conocer qué es lo que ustedes han escuchado o han leído respecto al término de sindemia. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Lo que tengo entendido que una sindemia es cuando dos o más situaciones atacan un mismo universo, un mismo lugar, ¿no? Tengo entendido que es eso. Como si fuera una sinergia. Exactamente. De hecho, también ahorita hay una disyuntiva entre la sindemia y la pandemia, porque están conviviendo pues, en un mismo entorno. Sí, podrían ser en ese contexto, que justo es mi interés de explicarlo más abundantemente para que no se preste una confusión. Podríamos hablar de una sinergia de comorbilidades. Hoy justamente hay una campaña masiva de vacunación contra la influenza para grupos vulnerables, y sobre todo porque muchos de los síntomas se comparten entre el COVID y la influenza. Pero un poco más allá del pico, es decir, hay mucho más que se puede discutir, pero es importante conocer qué es lo que se está manejando en las redes sociales, sobre todo porque el interés de este tipo de cápsulas pues es dar más elementos, no que tengamos la verdad absoluta, ni mucho menos, sino dar algunos elementos para la discusión, el análisis y sobre todo para la toma de responsabilidades. Wendy. Pues... No es examen, nada más. No, la palabra sindemia obviamente, con la primer noticia o documental que me tocó ver por ahí, cápsula, cositas que hemos estado leyendo al respecto, me llamó mucho la atención cómo, digamos, la perspectiva, ¿no? Que es la suma de muchas cosas te puede llevar a una consecuencia mayor, ¿no? Yo lo vería así. Entonces, se puede ver cómo este virus, por ejemplo, es más inclemente o más duro con cuerpos que no tienen, por ejemplo, su sistema inmune bien desarrollado, ¿no? Personas que, por ejemplo, pudieran padecer algún tipo de enfermedad como hipertensión, obesidad, diabetes, todo este tipo de cosas agravan la enfermedad, ¿no? Pero entonces eso te pone a pensar, ¿qué hay atrás
¿no? O sea, ¿cómo llegamos a estos puntos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad? Hace unos años me tocó leer el libro Cerebro de Pan, escrito por un neurocientífico. Sí, es un médico, neurólogo especializado en esa parte, ¿no? Y él escribe este libro precisamente porque, o enfocado en que cada que él diagnosticaba una enfermedad, la primera pregunta que sus pacientes le hacen es ¿por qué? ¿Por qué tengo Parkinson? ¿Por qué tengo Alzheimer? ¿Por qué por qué me dio esta condición? ¿No? Entonces, él se pone a hacer sus análisis y descubre que el tema de la transgenia y el gluten genera muchísimas consecuencias en los órganos, ¿no? Y que eso te mantiene inflamado, ¿no? Y eso pues te puede llevar a ciertas consecuencias, ¿no? Como la diabetes, incluso, porque muchos de estos productos que compras, pues evidentemente también tienen una carga excesiva de otras cosas que nuestro cuerpo no puede procesar. Entonces, digamos que cuando empecé a leer todo esto acerca de la sindemia, dije, claro, o sea, es también parecido al monocultivo, ¿no? O sea, al final del día, si solamente cultivas una cosa, te vuelves vulnerable. Y ahorita es como estamos. Somos poblaciones vulnerables, súper codependientes, ¿no? De muchas cosas. O sea, si nos quedamos sin agua, no sé, queríamos, por ejemplo, ¿no? Sin luz, un día sin internet, el mundo se acaba. Entonces, ya me extendí, pero espero haber como dado a entender el punto. O sea, es la consecuencia o la suma de muchas cosas que te llevan a una cosa más grande, ¿no? Como consecuencia de los actos. De hecho, lo que mencionan los dos incluye muchos elementos justo de esta dimensión de una sindemia. Y de hecho es un término que su origen lo tiene un informe Lancet que se centra en la enfermedad, pero relacionada a la malnutrición. Y aclaro dos aspectos de la malnutrición. Por una parte, la desnutrición, o sea, personas que, dependiendo de su estatus económico, geográfico incluso, no pueden acceder a alimentos de calidad. Ese es un tema. Y por otra parte, el problema de alimentarte de manera insana, que provoca justamente obesidad. Hoy ya es quizá de mayor divulgación o difusión que hay campañas para que a las empresas se les obligue a etiquetar lo que venden. No tanto para restringir, porque creo que va a tardar un poco tiempo en que también seamos más sensibles en lo que consumimos, pero al menos que sepamos qué es lo que consumimos. Si tenemos algún alimento alto en grasas, con un exceso de caloría, con un exceso en sodio. Entonces, lo que retoma este informe es la desnutrición o una malnutrición, tanto desnutrición o problemas de obesidad, y algo que también probablemente hemos olvidado, pero que debemos tenerlo en el radar, que es el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno global que tiene muchas causas. El origen es vasto, desde condiciones naturales de la Tierra hasta cuestiones antropogénicas, es decir, que nosotros la provocamos, pero tiene influencia el cambio climático sobre los cultivos, sobre la movilidad, sobre problemas de salud, incluso severidad de tormentas, en fin. Y esto se empezó a discutir porque justamente con estos dos factores y que incluye ya indicadores sociales, por ejemplo, la pobreza. Sabemos hoy que una medida básica para tratar de mitigar o de prevenir la enfermedad es lavarse las manos. Pero ¿qué pasa en aquellas sociedades o comunidades o localidades que no tienen agua potable? Entonces, aunque no se tuviera que enfrentar el problema de esta pandemia del COVID, pues hay otras enfermedades asociadas. Desde que no hay agua para lavar los alimentos o para cocinarlos. Entonces, justamente lo que hacen algunos investigadores es incluir, por eso el término de la sindemia,
otros procesos, otras variables, otras circunstancias para poder entender de manera integral la enfermedad que hoy estamos padeciendo. Pero el origen viene justamente de este informe, del informe Lancet, malnutrición y cambio climático. Ahora, ¿qué es lo que nos alertan y lo que nos proponen que debemos hacer? Algo que todos los médicos, creo, o la mayoría de los médicos, nos han estado advirtiendo durante mucho tiempo. No sé si recuerdan ustedes o si les ha tocado que algún conocido que tenga sobrepeso o que tenga problemas de hipertensión o que tenga problemas de diabetes, ¿qué es lo primero que te prohíben los médicos? Los azúcares, ¿no? Los azúcares, carbohidratos, harinas, las harinas, los que, no sé si alguno de ustedes ha padecido la gota famosa. No, gracias a Dios, no. Qué bueno. Pero por la carne, ¿no? ¿Ande? ¿Esa te da por la carne? ¿El exceso de carne? La carne. El ácido úrico. Entonces, ahí justamente se integran esos elementos. No necesariamente porque la carne roja per se es mala, porque sabemos que la carne roja tiene todas las proteínas existentes, pero un exceso de las carnes rojas, yo alguna vez escuchaba a una nutrióloga mencionar que no estamos acostumbrados a comer por porciones, sino cuando vamos a algún restaurante o íbamos a algún restaurante, pues pedíamos el filete más grande, y ahora sí que hasta que nuestro pantalón ya tuviera cuello en V, o sea, es decir, que lo tuviéramos del cierre, si no se sabían ese término o esa analogía, y entonces es malnutriente porque estás comiendo en exceso. Eso es un elemento, pero también lo que implica para un ecosistema, para el planeta, la producción masiva de carne, las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, la deforestación, el uso de antibióticos, en fin. Entonces, una primera llamada de atención en el término de la sindemia es que en la manera que no nos alimentemos bien, o sea, es decir, que consumamos de manera excesiva cierto grupo de alimentos, dejando a un lado otro grupo que son saludables, pues nos hacemos más vulnerables, no solo como organismos, sino también como planeta para responder a este tipo de enfermedades, porque por supuesto que tiene una cuestión también natural, que ya en algún momento, el programa pasado hablamos justamente de, pues, el tráfico de estas especies y las enfermedades zoonóticas. Otro elemento que mencionan en este tema que es necesario considerar, justo son los hábitos que tenemos. Hoy quizá es mucho más evidente que nos hemos vuelto más sedentarios porque tenemos que estar en casa. Pero éramos sedentarios también. Es decir, tomábamos un tiempo, probablemente en transporte público o en un vehículo particular, pero llegábamos a sentarnos grandes horas de nuestro tiempo en una oficina, ya sea diseñando, en trabajos burocráticos, y cuánto de ese tiempo se ocupaba también para actividades de salud. Entonces, una de las propuestas es apuesta a la movilidad. Hoy sabemos que hay esfuerzos a nivel global y también nacional en buscar que haya nuevas medidas de transporte. Yo mencionaba en una entrevista que hoy andar en bicicleta es un deporte de alto riesgo, porque también no hemos logrado transitar a esa cultura vial, y a veces vemos al ciclista como una amenaza. No sé si recuerdan hace unos años que un conductor de televisión hablaba que eran una plaga. Y entonces imagínense que una movilidad diferente, pues no se apoya, ¿no? O faltan mecanismos para una responsabilidad. Yo no sé, ustedes seguramente puede pasar por la mente que también los ciclistas también, pues tienen mucha responsabilidad en no acatar ciertas reglas. Hay más civilidad, ¿no? O sea, que las dos partes tengamos esa civilidad de respeto por
la persona que viene al lado, ¿no? O sea, también el de la moto, el ciclista, simplemente el peatón, pues muchas veces es paso yo con mi carro y te esperas, ¿no? Y esa es la parte que nos hace falta de civismo. Exactamente, sí, sí, por supuesto. Por ello hablo de que es una responsabilidad integral. Otro elemento, y que sí nos compete a todos, y déjenme hacerles una pregunta para tratar de llegar al punto. Probablemente nos mencionan que debemos alimentarnos sanamente, pero pensemos que hay un gran grupo de población que su gasto económico, es decir, el porcentaje para satisfacer las demandas de ocio, de vivienda, de educación y de alimentos, es reducida porque también viven en condiciones paupérrimas. ¿Cómo qué alternativas saludables podría tener una persona que gana el salario mínimo? De alimentación me refiero. ¿Cómo qué alternativas saludables podría tener? Pues así como los frijoles, los granos, los quelites son así, le llaman la carne del pobre, en realidad se me hace muy despectivo el término, los quelites son bien súper poderosos. Sí, tiene muchas vitaminas, igual que los frijoles. Los frijoles son una de las leguminosas más ricas en hierro, en vitaminas en general, ¿no? O sea, el maíz, simplemente la tortilla, que es nuestro modus vivendi del diario para el mexicano, la tortilla, el maíz es esencial, ¿no? Ok, entonces, si tenemos alternativas, ¿por qué no las utilizamos? ¿Por qué hoy una alternativa que pensamos que es saludable, pues justamente es una dieta alta en grasas, en azúcares, en carbohidratos? Porque es más rica, ¿no? Exactamente. Porque es más rica, es mejor la garnacha que otra cosa, ¿no? Sí. Pero la adicción que te generan esas cosas también, ¿no? O sea, porque al final, realmente también tiene que ver con el ritmo de vida, ¿no? La forma de vida que ya tenemos, que a veces ya estás tan fatigado o por el transporte, el trabajo, el ritmo, que buscas algo rápido. O sea, ya no hay ese filtro de decir, sano o no, o sea, tengo hambre. Y a veces es mucho más práctico tener ahí, por ejemplo, un pan de caja, algún embutido y ese tipo de cosas que te van a permitir hacer algo muy rápido o práctico, pero que no precisamente son lo más saludable. Bueno, y ahorita no se diga de los escándalos que, por ejemplo, hubo en su momento con el atún, que ya no era atún, y ahorita lo que pasó con los quesos, ¿no? El queso que no es queso. Y así con muchísimas cosas más, porque la demanda es tal también que de pronto eso te lleva a cometer ciertos actos y pues ya es muy fácil levantar las manos y decir es decisión de las personas, pero pues es lo que hay también para que compres, ¿no? No es como que vayas a la tiendita de la esquina y te encuentres ahí los quelites, ¿no? Y las cosas que ahorita mencionábamos. Y aparte, como bien dices, Steph, nos vamos por lo más fácil, ¿no? Cuando yo, digo, en el 85, estaba yo muy chavo, me tocó cuando el temblor ese del 85, con los centros de acopio y los centros de radios que hubieron, se cayó una parte, y entonces a la gente la metieron en unos auditorios, y cuando les daban la comida, no querían comer porque ellos querían un refresco de cola y un pastelito o una gordita, ¿no? Cuando le estabas dando huevo con jitomate, cebolla, también tu tortilla, pero ellos preferían 1000 veces el refresco de cola y lo más sencillo, que es el pastelito o lo que sea, ¿no? Ok, podríamos decir que estamos influenciados comercialmente para Claro. Ok, precisamente una de las medidas que proponen en esta discusión para minorar el impacto de las endemias, en el contexto que he estado mencionando, precisamente es restringir la carga comercial y por otra parte dar posibilidad de otro tipo de alimentos. ¿Qué sucede cuando restringes ese tipo de publicidad? Pues invitas a la persona a buscar otras fuentes, porque como bien lo mencionas, yo el otro día veía un documento donde se ha dejado la impronta en la población que un jugo
de algunas marcas es más saludable, por ejemplo, que una Coca-Cola, cuando en realidad no. El jugo tiene una cantidad excesiva de azúcar para un niño. Casi, no estoy diciendo que sea mejor, por supuesto, pero sería menos nocivo para el niño tomar Coca-Cola que ese jugo, pero se vende como un alimento saludable. Entonces, precisamente una de las alternativas es que restrinjas la carga comercial, haciendo más responsable a las empresas de lo que van a vender, y por otra parte aumentes la viabilidad de alternativas de alimentación más saludables. Por supuesto que implica más tiempo, claro. No debemos olvidar que vivimos en una sociedad que todo es rápido. Queremos que nuestro celular sea más rápido, que la comida no la vendan rápido, que la fila en el banco funcione rápido, y eso pues es también una cuestión cultural y que debemos tener cuidado. Y hay otro elemento que se llama la legislación al derecho del bienestar. Sabemos que como población es un derecho humano la salud. No es una alternativa, no es opcional, no es algo que digas, bueno, este grupo sí merece la salud, este grupo no merece la salud, sino es un derecho humano. Y en consecuencia se deben buscar alternativas, tanto locales, regionales, alternativas como país, planetaria incluso, de garantizar la salud. La realidad es que es un reto llegar a lograr estos objetivos, porque pues, hay también otros intereses económicos, hay una gran carga de influencia comercial, pero apelo siempre a una cuestión de responsabilidad personal. Todos debemos ser conscientes de eso. Y me han escuchado decir en otras cápsulas, es nuestra responsabilidad informar. No podemos dejarle a nadie más esta responsabilidad, porque la información en algún momento nos ayuda a tomar mejores decisiones, que no son fáciles a veces, no es tan fácil lo que hace rato o apenas acabamos de decir, encontrar algo saludable, sobre todo si tenemos prisa o tenemos carencia incluso de algunos servicios, porque hoy hay muchos hogares que no tienen drenaje, hay muchos hogares que no tienen gas permanente, un sistema de energía eléctrica, y eso también lo debemos tener en el radar. Y justamente para garantizar la salud tenemos que apostarle también a que haya un crecimiento y desarrollo económico como país. Hoy resulta un reto mayúsculo porque muchas de las actividades económicas están restringidas precisamente para evitar las multitudes que se congreguen en algún lugar. Por eso es un reto mayúsculo, pero es tiempo también que reflexionemos respecto a qué elementos no únicamente epidemiológicos o clínicos debemos enfrentar, sino también a qué otros factores que sí nos competen, pues debemos tener en el radar, como cuestiones de movilidad, de alimentación, todo lo que implica el cuidado personal de nosotros, y también invitar, por supuesto, a las empresas a que se responsabilicen también. Ustedes, Claro. ellos son empresarios y seguramente pueden dar un mensaje pues muy aplicable a la comunidad. Ouch. Las pequeñas acciones cuentan mucho. Recuerdo que no hace mucho me tocó conocer hay muchos bazares verdes que de pronto se hacen en Ciudad de México, en CDMX, y me tocó conocer a una chica que estaba vendiendo, una dentista, una odontóloga, que estaba vendiendo una pasta ecológica, ¿no? Y cuando me acerqué y le dije, oye, ¿tendrás una tarjetita que me regales? No, la verdad es que no, porque pues quiero ser congruente con el apoyo al ambiente y todo lo que yo promuevo, pero mira, te digo en este momento mi Instagram y adelante, ¿no? Sígueme.
ya le seguí y es una chica que promuevo mucho, ¿no? Porque pues me gusta su causa y tú te metes y ves esa congruencia de que ahí anda manifestándose por causas nobles, ¿no? Y siempre enfocada a la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, eso que mencionas. Y así creo que cada uno desde su trinchera puede hacer ciertas o tener ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, en un diplomado que estoy tomando actualmente, justamente la semana pasada nos enseñaban el pensamiento estratégico, enfocándonos en cambio climático, ¿sabes? O sea, ya es un tema de cómo en las empresas, porque es un diplomado que es de consejero empresario, nos estaban enseñando esta parte de la estrategia, ya incluyendo el cambio climático. Y es la segunda vez que nos lo mencionan, ¿no? De 4 clases que he ido, la mitad se las han dedicado al tema de cambio climático. Y esto no tiene que ver con una cuestión ambiental, como lo elegí en mi maestría, que me fui a una maestría enfocada a eso, ¿no? Esto estamos hablando de temas de liderazgo para empresarios, ¿no? Y realmente ya es algo que tienen muy contemplado, más allá de ser socialmente responsable o ambientalmente responsable, ¿no? Sino que ya consideres dentro de tus estrategias el tema de cambio climático, ¿no? Y que ya consideres, así como también se está considerando tema COVID, ¿no? COVID-19, que vino a generar todo un cambio. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas también lo de las etiquetas en los productos, solo porque no me quiero quedar con eso en el tintero. Mencionar que a mí sí me pasó la otra vez que sí, traíamos como prisa y fue así de, pues bájate a la tienda y compra algo y de pronto empecé a ver así, hexágonos negros por todos lados y yo así de, creo que no voy a comprar nada. Y me regresé con 2 aguas, así de, y aún así con la culpa de, y traigo el plástico del agua, ¿no? Sí, ahí voy. Entonces, creo que sí va a haber personas que de pronto sí es como, para mí fue un shock, ¿no? O sea, a veces es como, ay, me doy permiso, ¿no? Pero en mi caso sí fue como exceso de, o sea, no nada más un sello, ¿no? O sea, es azúcares y sodio y todavía no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? O sea, grasas, ¿no? O carbohidratos o algo así. Entonces, sí fue como un shock de pronto ver en muchos productos, ¿no? Que no te lo imaginas ver esos sellitos, ¿no? El efecto que puede tener. Antes de darle la palabra a Francisco, porque bueno, en algún momento habíamos tenido esta charla pues que también necesitamos consumir, porque pues hay una economía que tiene que seguir vigente, sin embargo se tiene que reinventar, creo. Y yo sí tengo una lucha, es que no es una lucha, más bien una responsabilidad personal para evitar a toda costa el uso de plásticos. En algunas ocasiones me he quedado con ganas de tomar agua. Siempre trato de salir y llevar una botella que no sea de plástico para poder satisfacer esa demanda. Pero igual, no tanto es de que me sienta culpable, porque justo es mucho ese mensaje que quiero decir y es el lenguaje, creo que bien utilizado, deja mucho. Yo antes quizá utilizaba eso de la culpa, pero no, más bien somos responsables. Y cuando leía yo un documento, se los recomiendo, se llama el informe Planeta Vivo, hablaba de un término de la huella ecológica que, así muy resumido, menciona que nosotros como individuos consumimos al planeta, no lo consumimos en diferentes áreas, agricultura, en fin. Pero también el planeta tiene que absorber la generación de nuestros residuos. Entonces, la capacidad del planeta para satisfacer nuestra demanda ya se sobrepasó y la capacidad para sintetizar o asimilar los residuos también ya fue rebasada. Entonces, la pregunta que hacía este cuestionario, si todo el mundo consumiera y viviera con el estilo de vida que tú lo haces, ¿cuántos planetas necesitaríamos para vivir? Y es impresionante porque cada país, dependiendo de su ingreso per cápita, pues pueden tener desde 11 planetas hasta 1,5. Entonces, lo que yo pensé fue, yo no quiero yo me hago responsable de no ser parte de esa generación de plástico, por ejemplo. Y creo que hacia ahí tenemos que ir. Entonces, como sí necesito tomar agua, pues ¿qué otras alternativas tengo? Porque no, la solución es
no es la solución, creo, limitarte ni dejar de consumir, solo hacerlo de una manera diferente y más responsable. Sí, Francisco, perdón. Fíjate que también esto va muy, muy de la mano con que también las empresas también se empiezan a concientizar de esta situación y empiezan a generar también más campañas verdes, ¿no? Más ecológicas. Lamentablemente la demanda o la producción también nos está rebasando, ¿no? Entonces, todas esas campañas también que hay de reciclaje, que tampoco tenemos la costumbre de hacerlo, ¿no? Empezando de nuestra casa, aquí en la casa de ustedes, sí hay un contenedor para cosas orgánicas, un contenedor para plástico, separamos todo el plástico y lo entregamos por separado, pero es muy chistoso que lo dejamos en los contenedores para que se lo lleve la basura y la basura lo revuelve, ¿no? Cuando dices, oye, yo ya te lo separé, pues pon una cosa en el orgánico, otra cosa en el plástico, otra cosa en el cartón y el vidrio y así, y también vas generando una conciencia, ¿no? Las empresas cada día también están conscientes de esto. El buen juez por su casa empieza. Entonces, yo creo que es una costumbre que también nosotros a nuestros hijos le digamos dónde tienen que ir las cosas, el respeto hacia las demás cosas, hacia las gentes, hacia las personas, hacia ti mismo, respetarte, para que se vuelva una costumbre y posteriormente ya lo hagamos por inercia, ¿no? Por costumbre. Sí, sin el afán de agotar este tema de lo que acabas de mencionar, Francisco, porque sería, bueno, es muy interesante que lo podamos tocar en otra cápsula respecto a lo que mencionas de la separación. Yo tengo una frase: pueden estar juntos, pero no revueltos. Claro. Y ya te explicaré, bueno, ya podemos explicar más ampliamente, pero sí me gustaría cerrar justo con lo que ustedes han estado mencionando. Que bueno, nos enfrentamos a un reto enorme, que es esta pandemia, y a su vez hay otros retos porque hay variables que se tienen que atender. El cambio climático es una de ellas, que no se nos olvide, que lo tengamos en el radar, y todo lo que implica el cambio climático con respecto a la vida, a nueva manera de producir. Hace rato que hablábamos con Edgar, nos hablaba del calor, entonces hay regiones que probablemente antes no utilizaban tanto el aire acondicionado y ahora sí, o al revés, la calefacción. Es también complejo, pero en la medida que nosotros sigamos afectando al planeta, pues vamos a ser menos resilientes, es decir, ante este tipo de impactos como el que hoy estamos viviendo, vamos a tener menos capacidad para afrontarlo, para recuperarnos, y el asunto es que hay otros elementos que se siguen sumando. Debemos repensar nuestra manera de acceder a los recursos, se tiene que repensar la manera de producir, de consumir, y todo esto por el bien común. Muy bien. Así es. Pues muchas gracias. No sé si quieran apuntar algo más. Yo por mi parte cierro ahí, dejo a la mesa otra charla, Francisco, para platicar algo, y Steffi, por supuesto, de esto de la pepena y del reciclaje, la diferencia del reciclaje, del reuso y todo ello. Muy bien.